Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, muy buenas desde esta orillita, desde la orilla de la Unión Europea, desde la Españita plural, que ya saben que cuando me refiero con todo cariño a Españita lo digo por su territorio, que saben nuestro director Gilson que caben 17 Españitas en su Brasil, también queridísimo. Tenemos con nosotros a don Humberto López, que dentro de poco va a darnos una gran visión del mundo y del itinerario que van a tener en este noviembre, del 5 al 10 de noviembre, el noveno Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural, en una ciudad preciosa, colombiana, que conocerá nuestro, sin duda, que queda cerca de Cali y que conocerá Neiva, que conocerá Carlos Castañeda. Pero mientras esto, yo solo quería referirme a una pequeña noticia, que solo voy a dar casi el titular porque es muy importante el tema que tratamos, pero como seguimos el protocolo para que vean que es actual, en la actualidad y en directo este programa, pues parece ser que el gobierno va a forzar de alguna manera un viaje de Felipe VI a Jordania pese al peligro de la escalada bélica de la zona. Y este gobierno, pues obviamente prioriza la idea de que España sea también el nexo entre Oriente Medio y la Unión Europea. Ustedes saben que históricamente los árabes estuvieron casi 7 siglos en este territorio patrio y tenemos muchas raíces árabes y muchas palabras. Almohada, por ejemplo, viene de almohades y esa almohada es con H intercalada precisamente por ese origen árabe y, en fin, que tenemos la mezquita de Córdoba y otras muchas mezquitas. Y, por supuesto, la Casa Real ha tenido un exquisito trato siempre con los países del norte y algunas monarquías como árabes, como ustedes saben, que van desde las de Arabia Saudí hasta la de Marruecos. Y esta priorización del nexo y de la presentación de nuestro monarca Felipe VI como nexo entre la Unión Europea y Oriente Medio, ningún embajador mejor, y por lo tanto irá a Jordania, pero con la escalada bélica, repito, probablemente reduciría su visita a 24 horas y tampoco le acompañaría la reina Leticia. Y después de esta noticia que me parece de relevancia porque España debe de ser un puente con el mundo árabe, pero sobre todo junto con Portugal, del mundo iberoamericano, del mundo de Latinoamérica, de estos hermanos de las otras orillas, hoy pasamos ya a tratar con nuestros invitados de un tema muy relevante. Yo me atrevería a decir que vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia con el tema que hemos acordado con nuestros invitados, y es hablar del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural, Iberoatur, y dentro de él componentes como es la estrategia para la gestión, la cooperación y el desarrollo de estos zonas rurales. Pero vamos a comentar también los encuentros que ya están ahí a las puertas, el 9º Encuentro Iberoamericano en Huila, y como ustedes saben, en Colombia, y luego el 10º de Cuba, ya lo están preparando. Pues tenemos a don Humberto López Tirone, que es el presidente del Instituto Iberoamericano, y otros, bueno, ha sido un embajador de Panamá en Portugal y España, o sea, nadie encarna como él esa visión de el mundo desde Panamá, que es un poco la zona del corazón de la América Latina, porque también
nuestros hermanos que están en Estados Unidos y Canadá son partes de la Iberoamérica, nuestro Humberto López es embajador y está ahora como misión especial para la promoción de agroturismo en Iberoamérica. Importantísima labor y seguro que vocacional. Don Humberto, si me permite, además de agradecerle su presencia, comentarle un poquito cuál es el origen de los encuentros que dieron lugar, como usted dice, cuál es el origen de este Instituto Iberoamericano de Turismo Rural. ¿Puede usted comentarnos esos primeros pasos y por qué tuvo lugar esa excelente iniciativa de Iberoatur, don Humberto? Tiene que quitar el micrófono, don Humberto está en mute. Right. Gracias. Claro, pero me lo había quitado tú, ¿ah? No yo. Bueno, era por el ruido de fondo. No, es la administración, es el administrador, para que no haya ruido de fondo. Claro. Y que haya... Claro que sí. Primero decirles que para nosotros es un privilegio tener esta oportunidad de compartir un sueño que se inició hace más de 10 años. Un sueño basado en la realidad que existía en América Latina. Hace 10 años, ya no hoy, pero hace 10 años, el turismo rural y el agroturismo era uno de los olvidados de las estrategias de los gobiernos de Iberoamérica y de América Latina, dándole prioridad a lo que era sol y playa y las grandes inversiones de las multinacionales hoteleras, etcétera. Entonces, analizamos quienes estábamos viviendo este tema y teníamos proyectos de agroturismo. Yo te estoy hablando desde la montaña, desde la selva en Panamá, ¿no? En un lugar emblemático que se llama Coclecito, y de esta montaña aquí tenemos un proyecto de agroturismo. Es decir que además soy un emprendedor. Claro, la experiencia y la vivencia de 10 años como embajador de Panamá en Portugal y España, y un enamorado del turismo rural de la península, pues me hizo pensar de que España podría asumir el liderazgo de este movimiento. Y más que todo, Extremadura, ¿no? Para eso le pedí a Juan José Salado, que era mi viejo amigo, que hiciéramos una agenda para visitar al presidente de Extremadura y a las autoridades. ¿Y por qué Extremadura? Porque Extremadura no tenía sol y playa, es decir, no tenía mar, ¿no? Salado. Entonces pensábamos de que las estrategias que habían desarrollado el gobierno de extremeño nos iba a dar una guía de lo que debíamos hacer en América Latina. Y fue así. Él acogió inmediatamente el reto, asumió el liderazgo, tanto es así que la sede hoy del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural está en Extremadura, y el primer encuentro se desarrolló en Extremadura, tímidamente con la participación de muchos países de Iberoamérica, pero se dio el primer paso con la presencia del presidente de Extremadura y de autoridades del tema de turismo de muchos países de Iberoamérica que nos movilizamos hacia allá. Ha habido una historia, ya ha pasado muchos kilómetros de andar en favor del desarrollo del turismo rural y el agroturismo. Tanto es así que ha habido países, como en el caso de Panamá, que hace unos años aprobó la primera ley de agroturismo del país, pero fue producto de esta lucha del primer encuentro, del segundo encuentro en Guatemala, del tercer encuentro en Portugal, del cuarto, del quinto, del sexto. Es decir, estamos hablando de Costa Rica, de Panamá, de El Salvador, y como tú anunciabas, pues este año, dentro de un mes exactamente, estaremos en el Huila, Colombia, después en Cuba y después en España. Así que este sueño por crear un movimiento de emprendedores y de actores del turismo rural fue cogiendo fuerza, tanto así que en cada encuentro hay países que se pelean cuál es el próximo encuentro. Para nosotros hemos trabajado unas herramientas muy importantes, que es la que han entusiasmado, porque no te creas que los gobiernos invierten en el desarrollo
de los encuentros iberoamericanos del turismo rural y de Iberatur. Son apoyos muy tímidos, ¿verdad? Pero esto ha sido porque emprendedores y actores del turismo rural nos hemos puesto sobre los hombros un movimiento para exactamente hacernos sentir para el desarrollo de nuestros proyectos en cada país. Nosotros en cada encuentro hacemos exposición de fincas, de granjas, de proyectos de turismo rural y agroturismo que a todos los visitantes de América Latina nos dota de mucho conocimiento, de mucha sapiencia. Pero también tenemos el encuentro donde gente, autoridades, ¿no?, del grado académico o autoridades con experiencias en el turismo rural y el agroturismo nos transportan, ¿no?, sus conocimientos. La herramienta de conocer otros lugares en cada país, la experiencia de escuchar, ¿no?, la parte académica del desarrollo del turismo rural y el agroturismo, y finalmente la complicidad de crear relaciones entre las organizaciones que participan en los encuentros. Para nosotros ha sido una experiencia extraordinaria, de ahí que sentimos en el tercer encuentro en Portugal la necesidad de crear una herramienta con leyes europeas que nos permitiera pues darle continuidad a este esfuerzo exitoso, ¿no?, que hemos desarrollado. Por eso se crea el Instituto Iberoamericano de Turismo Rural, que presido, y como su fundador de los encuentros iberoamericanos, pues nos sentimos muy satisfechos, junto a la junta directiva, ¿no?, y a Juan José Salado, que es el secretario general. Para nosotros ha sido una herramienta de trabajo exitosa. Ya te digo que cada encuentro genera el entusiasmo de otros países para realizar los encuentros. ¿Por qué? Por el éxito de las herramientas que usamos. No es encuentros académicos, no son congresos académicos, son congresos de práctica, ¿no?, que nos permite ampliar nuestros conocimientos cada vez que nos encontramos. Pues muchas gracias por esa descripción y ese mensaje de optimismo y de emprendimiento. Y quería comentarle a don Juan José Salado, secretario del mismo organismo, de Iberoatur, el Instituto Iberoamericano de Turismo Rural. Don Juan José, en este desarrollo que ha habido y en estos congresos, ¿cuál cree que son los logros que más cabría reseñar para nuestra audiencia? Y también luego, además de eso conseguido hasta ahora, ese desarrollo y proyección y evolución que tienen ustedes desde los medios y de promoción de esas gestiones para educar a los jóvenes y emprendedores de la zona rural. Un poco eso, los hitos más relevantes de esta evolución. Bueno, pues buenas tardes, gracias por la invitación a participar a este exitoso programa de radio de Mercosur. Y a ver, yo destacaría algunos y espero que me ayude también después Humberto a pensar en los suyos, ¿no? Pero yo destacaría primero la idea, ¿no? La idea de Humberto de proponer poner en marcha una iniciativa de este tipo, ¿no? Que parte, como bien decía, de una conversación que se ha ido ampliando y que ha conseguido articular en la actualidad una red de personas, una red de organizaciones de los 22 países iberoamericanos que nos une lo que es el deseo, el interés, el compromiso y la decisión por posicionar al turismo rural y al agroturismo en el mapa, ¿no? Posicionarlo porque es un verdadero motor de desarrollo
tanto de los territorios, de las personas, de la ruralidad que existe en cada uno de los países del mundo y concretamente de Iberoamérica, y que apenas con un poquito más de apoyo institucional, especialmente en la zona latinoamericana, conseguiríamos que estas personas, que estos emprendedores que trabajan además en estas líneas de preservar la naturaleza, de promover la gastronomía local, de posicionar todos los monumentos ambientales que existen en cada zona, que contribuyen a mejorar cada uno de los ecosistemas, pues ese es un paso importante, ¿no? El conseguir que emprendedores de cada uno de estos países se pongan a hablar, se pongan a conocerse, a dar la cara para compartir experiencias, para compartir buenas prácticas, ya digo, no solo en los encuentros, que también, sino en otros espacios que hemos conseguido articular, como los conversatorios de estos agentes, que no solo están los emprendedores, están las asociaciones que los agrupan, están las instituciones, desde lo local a lo nacional e internacional, a las universidades, por supuesto. Tenemos una red de universidades de prácticamente 20 de los 22 países que investigan, trabajan y comparten, profesores y alumnos, docencia e investigación, que comparten un día de cada mes y de cada país. Esos son hitos importantes. Hito fue, por supuesto, poner el primero, ¿no? El primer encuentro de Mérida. De ahí ya salió rápidamente Guatemala, con Ana Mercedes al frente, la presidenta de Turismo Rural de Guatemala, que se comprometía a organizar el segundo, ¿no? Y del segundo ya salió el tercero. Y como dice Humberto, ahora tenemos que lanzar convocatorias para que los países candidaten a esa organización, puesto que hay interés que se ha ido generando poquito a poco, ¿no? Por tanto, esos son hitos muy, muy importantes, y después tener ya la capacidad de incidencia institucional también. Es más fácil en los países centroamericanos, es más fácil llegar. Piensa que por ejemplo, una anécdota en el quinto encuentro tiene que ver con el COVID. Pues se produjo una anécdota que era que teníamos a 5 ministros de 5 países en el acto de apertura, que claro, nunca nos había pasado, ¿no? Pero por las agendas, como estaban más libres, pues conseguíamos ese efecto. Después, hito importante, como digo, es la continuidad, la planificación, y el cada vez se están generando nuevas oportunidades de negocio entre los diferentes agentes, que ellos mismos ya se desenvuelven con autonomía y con naturalidad. Perdóneme, ahora mismo Roberto Ceballos levantó la mano. Parece que está don Roberto. Esto estaba yo esperando. Diga usted, don Roberto, lo que estime pertinente, porque usted es un experto y comente un poquito lo que ocurre. Dígame, don Roberto, ¿qué quería comentar? Bueno, Gilton, nuestro hermano, hizo una pregunta y quiero redundar. Tenemos interés en México, los que nos encanta el tema turístico y cultural, tenemos mucho interés en participar. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo nos sumamos a este grupo tan importante de emprendedores? Les recuerdo que nuestro país, nuestro estado también, Veracruz, está encabezado por una mujer que también hace unos días y lideró el encuentro de los 177 pueblos mágicos de este país, de este hermoso país nuestro. Y bueno, también se comprometió a apoyarnos y estamos en la mejor disposición, pero necesitamos conocer las bases. ¿Cómo nos integramos? ¿Cómo ocurriría este tema pendiente? Mira, si me permites, Humberto, es muy sencillo. México también es especialmente activo dentro del encuentro, sobre todo en Puebla y en Zacatecas. La Universidad de Zacatecas es especialmente activa también en Iberotour, y incluso en Puebla tienen un grupo propio de agentes del sector que lo están promoviendo. Yo diría que para sumarse simplemente hay que hacer una declaración de intenciones, que basta con un correo
electrónico que se envía a un correo genérico que tenemos que se llama contacto@iberatur.org, donde se identifica la organización, la institución que quiere formar parte de la estrategia iberoamericana de turismo rural, que así es como se llama, y por tanto de Iberatur, y indicar simplemente quién es la institución, la persona, la responsabilidad que tiene, el correo de contacto, el WhatsApp, la página web que existe, y a partir de ahí iniciamos un proceso de conversación también para ver en qué aspectos podemos contribuir desde Iberatur, o qué necesita, en este caso, las instancias de Veracruz a nivel informativo, pues para entrar en las dinámicas de empezar a formar parte de los grupos de WhatsApp amplios que tenemos de todos los países, donde compartimos información, compartimos documentación, compartimos publicaciones audiovisuales que son de interés, relacionados con el turismo rural y el agroturismo, que pueden ser de interés para tenerlos en consideración. Se comparten ahí las iniciativas, encuentros, congresos, seminarios, webinarios que se están organizando por parte de las instituciones, y después, dependiendo las temáticas que sean de mayor interés, y entiendo que después Javier nos dará paso para comentarlo, cómo hemos dado un paso para que los diferentes agentes se especialicen en sus propias facetas, para tener conversaciones de generación de oportunidades del tipo que sea para promover el fin último que decimos de posicionar el turismo rural y el agroturismo como motor de desarrollo de los territorios. Por tanto, es fácil. Nosotros no tenemos cuota de inscripción, somos una organización que estamos todos con carácter voluntario, tanto el comité directivo, la junta directiva, como los que participan, y son ya más de 500 organizaciones de los 22 países. Tenemos una base de datos de más de 1.500 personas, instituciones que forman parte de los mailings que distribuimos con información, y pasito a pasito hemos ido configurando, ya digo, esta metodología también de trabajo en red que está consiguiendo estos resultados, y que esperamos reforzar pues con la suma de nuevos agentes, de nuevos actores que aporten valor y se nutran del valor de los demás en todo este objetivo. Pues muy bien, y había pedido la palabra don Humberto López, y quería recalcar que tiene usted la palabra, don Humberto. Sí, claro que sí. Tenemos que anotar de que México es un país extraordinario, de una gran riqueza inconmensurable, en cultura, en gastronomía, en historia, ¿no? Y la parte rural en México es ejemplarizante. Nosotros hemos tenido el acercamiento de la gente de Puebla y de la Universidad de Zacatecas, que han estado no solo en los encuentros, en todos los encuentros, sino que se han publicado de la Universidad de Zacatecas algunos libros, ¿no?, donde el protagonista es Iberatur. Es decir, que para nosotros sería un honor, un privilegio que otro sector, ¿no?, entrara, especialmente para enriquecer el tema de la ruralidad mexicana, que es un ejemplo. Y ahora con un nuevo sexenio que sé que va a apostar muchísimo en la ruralidad y en las áreas campesinas, para nosotros ojalá que hagan el contacto, escriban, y ahí la Secretaría General y el Iberatur va a darle seguimiento. Pero desde ahora los invito al próximo encuentro iberoamericano que se dará en Cuba, ¿no? Esa cercanía que tienen ustedes, de verdad que en el caso de Cuba, en los últimos 5 años han desarrollado esa riqueza oculta que tenían a través de los campesinos y a través de las fincas y las granjas que se desarrollaron, ¿no?, en Cuba durante estos años. Ahora es una de las prioridades desarrollar el agroturismo en Cuba, y definitivamente nos estamos encontrando con grandes riquezas. Entonces el próximo encuentro iberoamericano que se dará en Cuba, pues
nos sentiríamos muy honrados de una delegación de México, que sería pues muy importante. Yo quiero anotar, ¿no? Aparte del privilegio de que México se incorpore en otros sectores, es decir que los encuentros iberoamericanos y el Instituto Iberoamericano, Iberatur, lo que ha provocado también en cada país es la proyección de conferencias, de congresos, ¿no? Regionales, aparte del encuentro que es una vez al año, casi siempre entre octubre y noviembre, pero en el intervalo, no solo lo que anotaba Juan José Salado, ¿no? Tenemos actividades toda la semana. Esto ha crecido de una forma vertiginosa, sin tener grandes sumas de aportes de ningún gobierno, sino en forma un poco pues a contagotas, pero sí hay un entusiasmo desbordante de los emprendedores y de los actores que por vocación están dedicados al desarrollo del turismo rural y del agroturismo en lo que es la riqueza del país interior de cada uno, ¿no? De nuestros territorios. Entonces, hay una actividad permanente. Es impresionante cómo desde aquel primer encuentro en Extremadura, en Mérida, y después el reto de Guatemala, después Portugal, etcétera, etcétera, esto ha sido de alguna forma pues espontánea, el crecimiento de este movimiento y la complicidad que nos ha llamado a muchos a poder seguir desarrollando este tema. Estamos hablando de Cuba, pero el próximo encuentro, que será el 2026, va a ser en España. Entonces, México ha intentado hacer encuentro iberoamericano, pero no ha tenido la Universidad de Zacatecas todo el puntaje necesario y se han llevado a otros países. Nosotros creemos, y con este gobierno, ¿no? Ya hicimos contacto con la Secretaría General de Gobierno, y sé que hay un entusiasmo, ¿no? Para que este tema siga desarrollándose como se ha desarrollado en México, pero ahora con más prioridad. Así que felicito al compañero que ha expresado interés, además un experto en este tema, ¿verdad? Que nos llena de mucho entusiasmo. Aceptamos la invitación, y si nos haces el favor de volver a repetirnos el correo para enviar la solicitud. Sí, cómo no. Es contacto@iberoatur.org. Ya aprovecho para decir que en la propia página web de Iberatur, iberatur.org, van a encontrar información de los anteriores encuentros, van a encontrar cómo está organizado el instituto, los grupos de trabajo, se van a encontrar en los canales de YouTube, las redes sociales, pues los conversatorios o buena parte de los conversatorios que se han grabado de los diferentes agentes. Van a encontrar publicaciones, la estrategia, un catálogo de buenas prácticas de turismo rural y agroturismo que presentábamos el año pasado en El Salvador, y que estamos trabajando en una segunda edición con buenas prácticas de los 22 países, y que de alguna manera sirve pues para conocer, bueno, cómo están abordando determinadas cuestiones en cada país, una granja como la de Granja Alternativa, o una escuela de hostelería y turismo, que también forma parte de los encuentros, forma parte de los agentes del sector, donde se forman a guías turísticos, a
a operadores que van a ser profesionales del sector, ¿no? Toda esa información pues la van a poder encontrar ahí o solicitarla concretamente a ese contacto que será atendido con premura en cualquiera de los casos, y a partir de ahí, ya digo, entrar en esta red que le va a permitir pues estar al día de todo lo que pasa o de todo lo que podamos estar compartiendo en este caso. Muchas gracias. Yo ahora querría sacar a colación que aclaráramos a nuestra audiencia dos cuestiones para mí, bueno, que pueden ser de interés. El primero es hasta qué punto estas aldeas, estas zonas rurales, y sobre todo en muchos países de América Latina donde hay comunidades de pueblos originarios y, en fin, esta comprensión que en España fue necesario, las zonas rurales no les parecía dedicados a la leche, a la ganadería o a la hortofrutícola, en fin, cuestiones del agro normales, que van desde la ganadería hasta las vides. ¿Hasta qué punto acogen con interés las propias poblaciones locales esa promoción que están haciendo ustedes de ese turismo rural? Porque aquí hubo resistencias y hablaban de que eso era cosa de señoritos y que esto iba a traer algunos problemas. Quiero decir, esto me parece clave, ver cómo notan que están acogiendo estos aldeas, pueblos o villas este desarrollo, digamos, del turismo y de los visitantes. Luego también me gustaría que habláramos de la infraestructura y, por último, en esta misma pregunta, y con esto verán por qué hago este recorrido en racimo, la diferencia entre agroturismo, ecoturismo, turismo verde, turismo ecológico. ¿Podrían ustedes comprender y comunicar a nuestra audiencia, sobre todo de las zonas rurales, esta diversidad y diversificación de turismos y lo que le favorecería a ellos para promover lo que ustedes defienden? Esto es un poco la pregunta. Yo quisiera tratar, ¿no?, en muy corto espacio, dilucidar tus preguntas, pero yo quiero decirte algo. El agroturismo no es vacas y ovejas, ¿no? El agroturismo, los proyectos de agroturismo tienen una inmensidad de accionar, convirtiendo un proyecto de agroturismo un poco ecológico, un poco ambientalista, ¿no? Un poco de turismo gastronómico, de turismo histórico. Eso depende. Estamos hablando de una época de la Segunda Guerra Mundial donde en Francia, ¿no?, los grandes técnicos se fueron a la finca de los padres y abuelos y desarrollaron hospederías en fincas que se desarrollaban allá. Después se trasladó a España. El concepto no es lo mismo que se da en América Latina, y hoy en España se está transformando, pero en América Latina un proyecto de agroturismo es una infinidad de alternativas, ¿no?, y de acciones que atraen al turista a nuestros proyectos. Nuestros proyectos son un imán donde puedes hacer hasta deportes extremos, desde gastronomía local, desde folclore, artesanía, historia, tantas cosas que hay en el entorno donde se desarrolla un proyecto de agroturismo. El agroturismo, vuelvo y digo, no es cama y comida ni vacas y ovejas, no, es una infinidad de vivencias que tú le ofreces a tus visitantes, no, para convertirlo en una opción. Ahora, es importante señalar de que la pandemia ha contribuido a que los turistas de hoy, ¿no?, sean turistas que prefieren gastar en vivencias y experiencias que en camas de hoteles de aires acondicionados, y hacer las visitas al entorno, ¿no? La gente de hoy, los jóvenes de hoy, los turistas de hoy, después de la pandemia, quieren gastar su dinero en experiencias y vivencias, en el entorno de la riqueza del interior que cada uno de nuestros países tiene, que se ocultan o se obnulan
por la presencia de los hoteles, de las multinacionales, ¿no? De sol y playa. El agroturismo permea hacia las poblaciones campesinas, comparte con el entorno parte de esa riqueza, y definitivamente el agroturismo o el turismo rural realista se convierte en una competencia de alternativa, ¿no? Frente a estos hoteles multinacionales. Y en el caso de América Latina, el agroturismo no es de terratenientes, ¿no? Como posiblemente sería en Europa de señoritos, como tú mencionabas. No, en América Latina hemos encontrado, cuando yo decidí abanderar la vida política y diplomática hace 11 años, e irme a la montaña a un proyecto que yo tenía, donde vivo ahora, y despojarme de todo lo que significaba vivir la fantasía, ¿no? Del jet set, ¿verdad? Decidí venir a las montañas. ¿Por qué? Porque está exactamente en la riqueza del interior estaba la alternativa para el futuro de nuestras poblaciones campesinas. Hoy es importante saber que el agroturismo y el turismo rural, igual que el ecoturismo, el turismo ambiental, ¿no? El turismo de naturaleza, todo eso está alrededor del turismo, el agroturismo. Los dueños de proyectos o cooperativas o organizaciones campesinas o indígenas, en el caso de América Latina, somos de todo, somos protectores del medio ambiente, porque es parte del escenario que nosotros entregamos a nuestros visitantes. Nosotros somos ecologistas, nosotros somos... Si me permite, don Humberto, hablando de este tema, a mí me ha llamado poderosamente la atención dentro de su plan estratégico excelente que tienen trabajando desde Iberoatur. ¿Podría explicarme a mí y a nuestra audiencia, hablando de lo que usted está refiriéndose ahora, y perdóname que le interrumpe, el ecologismo y medio ambiente, de lo que ustedes denominan y que supera a la propio turismo, digamos, sostenible, a la sostenibilidad, y que ustedes con muy buen criterio hablan de un turismo regenerativo? Ese concepto me parece excelente. ¿Podría explicarnos un poco en qué consiste, que supera al concepto de sostenibilidad, esa regenerativa cuestión que ustedes plantean en su estrategia? Sí, recuérdate que en el agroturismo, el turismo rural, parte de las herramientas exponenciales, ¿no? De nuestro proyecto está eso, en que sea una tierra regenerada, que sea una tierra abonada orgánicamente, que sea un ambiente totalmente sin químicos de ninguna naturaleza. Eso es parte de la riqueza de nuestros proyectos, ¿no? Para nosotros, yo siempre he dicho que los mejores custodios, ¿no? De nuestra fauna y nuestra flora son los desarrollistas de proyectos de turismo rural o turismo de montaña o agroturismo, que lo compone todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de la riqueza que nosotros compartimos, ¿no? Con nuestros visitantes. En el caso de Granja Alternativa, donde vivo y se desarrolla un proyecto modelo, inclusive aquí se firmó la ley de agroturismo del país, vino todo el gobierno a firmar la ley, porque era un proyecto pequeño pero ejemplarizante, repetible, ¿no? Modificable, en tan solo 3-4 hectáreas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitábamos que muchas organizaciones campesinas, indígenas, cooperativas, ¿no? Supieran que era posible hacer un proyecto de exposición, ¿verdad? De la riqueza del país interior. Nosotros aquí tenemos 150 camas camarotes, porque aquí vienen muchos estudiantes de universidades, de colegios. Aquí se ha desarrollado una escuela granja. Entonces la escuela granja y su producción o el estilo de producción nuestro significa un ejemplo, ¿no? Una docencia a los visitantes. Pero tenemos la suerte de tener hospedería, igual que alimentación. ¿Y qué alimentación?
se desarrolla acá. Productos naturales, ecológicos, productos de la campiña, ¿no? Nuestra, una gastronomía realmente auténtica, porque es parte de la riqueza que nosotros tenemos, ¿no? Frentes de ríos, actividades deportivas, de extremas, etcétera, ¿no? Porque el agroturismo, vuelvo y repito, no es cama y comida, ni vacas, ni ovejas. Un proyecto de agroturismo, un imán que atrae una multiplicidad de cosas que hacen pues vamos a entrar en materia más concreta, vamos a entrar en materia que el tiempo vuela, y entonces se me ocurre de comentarle a don Humberto que él habló de esa diversificación que tienen ustedes con unos interesantísimos agentes, digamos, de desarrollo. Estos, en esta diversificación, tienen a 11 agentes y de ámbitos para promover desde esas especialidades este turismo rural. ¿Puede hablar menos de esas 11 agencias que han conformado y que me parece un modelo de actuación muy interesante y de gran práctica? ¿Puede hablarme de esos agentes? No te entiendo lo de agencias. Agentes. Si me permites, Humberto, sí. Tú le entiendes el español castizo, ¿no? Sí, no, mira, esta red de agentes que forman parte de Iberatur, que tiene que ver con los agentes. Parece que hemos tenido un pequeño problema, don Humberto. Me refería a que ustedes tienen 11 tipos de agentes, pero bueno, pasamos mientras recupera el tono, cambiando como el término, ¿no? Cambia de agencia a agente. Sí, claro, tenemos elementos de nuestros agentes que participan, ¿no? En forma permanente, semanalmente o bimensualmente, donde inclusive hay un sector de académicos, ¿no? La academia en Iberoamérica participa, tenemos agentes en esta. Ahí está, Juanjo. Sí, don Juanjo, el micro le quita la voz y vamos a intentar tener hablábamos de los agentes, de los agentes, de los 11 agentes, don Juan José. Uno de los hitos, como decía, que se da en el año 22 es que empezamos a organizar a los diferentes sectores que tiene el Iberatur, lo que llamamos agentes, en conversaciones por áreas, ¿no? Por temáticas de interés. En este caso, empezamos con el sector de la hostelería y de las escuelas de hostelería, superiores de hostelería y de turismo, que empezaron a tener conversaciones de distintos países, Guatemala, Chile, Colombia, España, Portugal, y empezaron a darse a conocer y a compartir en qué líneas estaban trabajando, ¿no? Pero después surgieron nuevos conversatorios, que también lo llamamos, entre las universidades, ¿no? Y ya hay planificado mensualmente que una universidad comparte a la comunidad, no solo universitaria, que participan profesores y alumnos, sino a la universidad, a la comunidad de Iberatur, pues casos de buenas prácticas, investigaciones que se están desarrollando, en fin, todo este tipo de cuestiones desde la universidad. Pero también el turismo de estrella, el agroturismo, se constituyó en grupo para promover precisamente esta especialidad de turística que bueno, ahí participa desde la Fundación Starlight grandes y pequeños operadores que sean instituciones públicas o privadas que estamos promoviendo el sector del turismo de estrellas, ¿no? Pero también el café, reunió a los cafeteros de diferentes países varias veces y están haciendo proyectos de interés común. Los agentes de la comunicación, que ya te comentaba, Javier, que invitamos a Mercosur, a vuestro medio también, a formar parte de esos agentes que especialmente o tienen una de sus áreas para trabajar la promoción y el posicionamiento y la comunicación de todo lo que tiene que ver el turismo rural, que tiene
por cierto, una cualidad informativa, noticiosa, que es como muchísimo más positiva que el resto de noticias que estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación. Otro de los grupos, el birding. El birding es los especialistas en avistamiento de pájaros, guías que trabajan en ese tema, tienen su propio grupo, y del grupo de agentes que empezó en Iberatur era una red de personas expertas, universitarias, guías en toda esta temática, que están permanentemente organizando su actividad. Otro de estos agentes, y muy activas, por cierto, es la red iberoamericana de mujeres rurales, ¿no? De mujeres rurales de Iberatur, que se llama Rintural, especialmente activa en Brasil, precisamente. Forma parte de nuestra red Brasil Rural, y su presidenta brasileña, Andrea Roque, que participa también activamente en Iberatur. Las agencias de viaje, recientemente empezamos a organizar un grupo que se especializara en promover, en facilitar, en lo que es los destinos turísticos rurales, como un ámbito de trabajo también desde las agencias, y ya se están interesando, de hecho, agencias que ya nos está pidiendo cómo participar y cómo posicionar estos pequeños negocios de turismo rural en su red económica y de viajes, ¿no? El vino, recientemente se ponía en marcha este grupo. Marcelino Díaz fue parte de vuestro programa reciente también, y es uno de los promotores de este grupo de agentes que ahora está promovido por Uruguay, Chile, Argentina y España, pero también Costa Rica, y se están sumando. El del cacao, fundamental, están trabajando muy bien y muy activamente, pues, productores, comercializadores, empresas que gira también su negocio en torno no solo de la producción, sino de todo lo que es esa experiencia, esa fantasía que comento. Si me permites, querido Juan José, sí. Un poco de, digamos, sé que estáis haciendo unas iniciativas extraordinarias, pero con estos agentes, y me acabas de hablar del cacao, que tenemos que tener un monográfico de la mano vuestra sobre el cacao, que algo ha unido. Fíjense la importancia que tenía el cacao allí y luego el chocolate aquí, y curiosamente que los grandes productos del chocolate se hayan dado en Europa, casi, me atrevería a decir, casi tanto más que en la otra orilla, sobre todo en Suiza y en Bélgica, en fin. Solo decirlos que estas especialidades y estas agencias y agentes que ustedes tienen podría tener una réplica en algo que me atrevo a sugerirles y que sería de gran proyección, creo yo, y serían unos premios iberoamericanos de turismo rural, unos premios que tuvieran esa diversificación casi que tienen los agentes, y como dicen bien de comunicación, pues por ejemplo, en el ámbito que nos ocupa, y que por supuesto aceptamos el reto si nuestro director así lo estima pertinente, y los corresponsales nos sumaremos a esa red de comunicación de turismo rural, decirles que estos premios pueden contemplar esa variedad y pueden servir de acicate también para lo que ustedes con tan buen criterio hacen. Por lo tanto, desde aquí propongo que ustedes en las próximas convocatorias lancen unos premios del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural y que contemple pues Iberoamérica, ¿no? Tanto desde esta orilla hasta todo el mundo de América Latina. ¿Qué le parecería a esos premios y esta propuesta, ya que tienen ustedes, por ejemplo, en este caso de la comunicación, que me refería a mí, pues el premio a periodista turístico o al periodista y crítico gastronómico, en fin, ese ámbito podría tener varios premios incluidos. ¿Qué le parece esa idea, don Juan José, o estoy soñando, don Juan José Salado y don Humberto López? ¿Qué les parece? A ver, si me permite, Humberto... Seguro que han pensado en ello. Lo único que digo es que les animo aún no hemos pensado porque estábamos... no nos hemos puesto, quiero decir, pensado sí, pero no nos hemos puesto, y ya podemos aprovechar la ocasión de vuestro reto, de vuestra propuesta para en el marco de este 9º encuentro, que sí quiero que Humberto nos comente, y yo también puedo acompañar de alguna manera la riqueza que nos vamos a encontrar en ese 9º encuentro de Colombia. Evidentemente, en este punto donde ya llevamos
5 años de creación del instituto, 10 años, 11 desde que se puso en marcha, conocimiento de tanto de los agentes de los territorios y consolidación de estos grupos. Sí que estamos en el momento de empezar a pensar en el reconocimiento a los agentes que liderizan determinados procesos, que se identifican o visibilizan todo lo que es el sector del turismo rural. Puede ser relacionado con el cacao, con el café o con cualquiera de las posibilidades, con los propios establecimientos de turismo rural. No es el momento de pensar en ello y desde luego será algo que abordaremos en el próximo encuentro de Colombia como tema de por dónde empezar, ¿no? Porque hay tantas cosas dentro del turismo rural y del agroturismo que reconocer la gran labor que realizan, que es muy callada, los agentes del sector, que hay que reconocérselo públicamente. Yo creo que con el apoyo y con la idea vuestra de Mercosur y de estos podcasts relacionados con Iberoamérica que promovéis, pues podemos plantearnos el poner en marcha este tipo de iniciativas de premiar, reconocer personas, organizaciones, instituciones que se destaquen por algunas de las facetas que tienen que ver con el posicionamiento del turismo rural y el agroturismo. Pues yo quería referirme, que se nos está agotando el tiempo, a qué vivencias, qué experiencia, porque entroncamos con la naturaleza y eso lo necesitamos. Cada vez la población es más urbana, hay zonas donde el 70% de la población es urbana, vive en ciudades. ¿Qué experiencias y qué vivencias que van desde el piragüismo hasta el montañismo y el senderismo? ¿Qué experiencias resaltarían que están triunfando más o que les parecen más aceptación en el ámbito que vosotros conocéis? ¿Cuáles son las experiencias que están teniendo un mejor resultado? Y también incorporo la gastronomía, la artesanía y etcétera. ¿Cuáles creen que están siendo más relevantes en este inicio de lo que estáis lanzando? Bueno, yo quisiera decirte que tú lo has dicho todo. Realmente en el agroturismo o el turismo rural, la calidad de vida que se comparte por el escenario de bosques, de montaña, de ríos, ¿no? Los paseos en cayuco, tú le llamas piragua, nosotros cayuco, ¿no? Por las montañas, los búfalos de agua, ¿no? Compartir con los animales del campo, una madrugada de ordeño, ¿no? De vacas o de búfalas, y así la experiencia de compartir con nuestros pequeños rumiantes, es una cosa que atrae como tú no te imaginas. La gente que viene, inclusive cuando se encuentra con unas ovejas recién nacidas, ¿no? El abrazo, el cariño, ¿no? La energía que transmiten hace que cada uno de esas vivencias de vida sean transportadas. Hay gente que mata por ver inclusive un lugar donde las gallinas ponen huevos, ¿no? Los niños quedan impactados porque los huevos los conocen en los supermercados, ¿no? Entonces las vivencias de una finca, de una granja a lo interno de los pequeños animales y los pequeños rumiantes es extraordinaria. Igual que los lagos, cada uno de nosotros, digamos, aquí tenemos 2 pequeños lagos de tilapia y concha, ¿no? De agua dulce. Entonces cada proyecto tiene una experiencia distinta. Aquí tenemos ríos también, pero en muchos lugares pues también tienen ríos, cascadas. Esas experiencias son realmente espectaculares para los visitantes, ¿no? Para nosotros es importante montar caballo, ¿no? Pasear a caballo y poder ver el entorno, los paisajes. Recuérdate lo que te he dicho, los que estamos metidos en el turismo rural o el agroturismo y tenemos proyectos de esta naturaleza, somos los defensores de la belleza del entorno, porque vivimos de eso, de compartir la belleza del entorno y de la montaña, ¿no? Con nuestros visitantes. La gastronomía autóctona, ¿no? La confección de mermeladas, de picante, de una serie de cosas, porque yo siempre he dicho que un proyecto de agroturismo que no procese
¿no? Artesanalmente productos a través de las frutas o de los vegetales que tenemos, no se debe preciar por eso. Entonces, te insisto en la diversidad. Realmente los proyectos de agroturismo, tú me pides saber qué cosa es lo que más le atrae. Le atrae todo lo auténtico, todas las vivencias con autenticidad y que transmitan inclusive la historia, ¿no? Del entorno del lugar, ¿no? Cada proyecto donde se desarrolle tiene que estudiar la historia del entorno. A 1 o 2 kilómetros alrededor tenemos que ver qué se hace y trabajar con otras fincas, trabajar con otros productores y ver el tema del cacao, ¿no? O tema de café. Es realmente, si me dices qué es lo que más atrae, es el todo de descubrir vivencia de lo que se desarrolla en las montañas, ¿no? Y hablando de cacao y de café, en el encuentro iberoamericano que se va a dar en el Huila, ¿no? En la gobernación del Huila está volcada en apoyar el proyecto desde el día 4 al 10 de noviembre. Vamos a ver amplias zonas de cacao, amplias zonas de café, ¿no? Impresionante, ¿no? Aunque no le han dado prioridad al tema de agroturismo en la práctica, vamos a estar metidos realmente en el desarrollo de los cafetales y quería comentarle yo, si me permite, don Juan José, sí, también, claro. Con un criterio que usted me habló, el mundo de la formación, claro, estos, ámbitos rurales, pues no sé, ¿cómo ve usted esa formación en aceptar al visitante, el turista, por ejemplo? Si me imagino que harían falta cocineros, me imagino que hará falta nueva artesanía, animar a los músicos y a los guías turísticos, en fin, ¿cómo ve usted, o si además usted está y participa es director general de una fundación Ciudadanía, apartidista, etcétera, pero también es usted de la Junta Directiva de una organización internacional de Kairos Educación, y usted que está vinculado en esos ámbitos internacionales a la educación, me atrevo a que por eso le hago la pregunta a usted, don Juan José Salado, ¿qué opina, cómo se va desarrollando la formación y si la red y si el mundo de Internet y ustedes podrían servir también para educar desde la cocina hasta los idiomas, pasando por las nuevas tecnologías que me imagino que también favorecerá el turismo rural y al aceptar los visitantes la inclusión a través de llevar Internet y llevar, por lo tanto, la cobertura a los sitios que se desarrolla ese turismo? Repito, la pregunta más concreta es ¿qué opina de la formación para el turismo rural? ¿O cómo va la cosa? Bueno, pues a ver, por supuesto que en Iberatur lo tenemos contemplado y se han realizado algunas acciones formativas de cualificación y recualificación del sector, como tú bien dices, de los agentes del sector, sean los meseros que atienden en los restaurantes, los cocineros, cocineras, a través de las escuelas de hostelería. De hecho, en torno al agroturismo, y estamos poniendo en marcha un centro de formación para Iberoamérica en materia de agroturismo. Lo estamos poniendo en marcha en Costa Rica a través de una de las organizaciones principales que tenemos en Iberatur, que se llama CENICOP, que lideriza Rodolfo Navas, y ese va a ser el centro de capacitación. ¿En qué? Pues lo que está pidiendo el sector, como bien dice, es, aparte de estas cuestiones relacionadas con la hostelería y el turismo, que ya hay escuelas que ya lo realizan, pues también nosotros priorizar determinadas cuestiones que nos demandan desde algunos países y tienen que ver con el uso de las tecnologías aplicadas al posicionamiento de sus destinos turísticos, tiene que ver con la comercialización, algo que les preocupa a todos los pequeños agentes y negocios del sector del turismo rural y el agroturismo, es la internacionalización, estrategias para internacionalizar y comercializar mejor todos estos espacios, ¿no? Entonces la formación, vamos bajo demanda también, cuando hay una necesidad
importantes, como recientemente existía sobre seguridad turística. Ya desde El Salvador se estaba promoviendo la formación de guías, que también desde Iberatur, a partir de la presentación del manual de seguridad turística que haremos en Colombia, pues surgirán de ahí determinadas acciones formativas que, por esta particularidad que tenemos en Iberatur de estar en 22 países, solemos organizarla online, aunque después ya en cada país sí la puede organizar presencial en cada uno de los países, pero en toda la comunidad educativa, y de hecho un ejemplo son la parte de la red universitaria de Iberatur, están focalizando también, más aún si cabe, desde que existe esta instancia, pues toda la visibilización de todo aquello que tenga que ver con el turismo rural y agroturismo en cada uno de los países. De ahí surgió ese manual de buenas prácticas de experiencias de turismo rural y agroturismo en Latinoamérica, que he puesto enlaces, o sea, he copiado los PDF de todas esas cuestiones en el chat de nuestro podcast de aquí, para que cualquiera se los pueda bajar, pero que también pueden encontrar en la red de Iberatur. Yo acabaría destacando que nos encontramos en Colombia en unos días, que vamos a abordar prioritariamente, además de conocer unas majestuosas zonas, maravillosas zonas, desde el desierto de la Tatacoa hasta la Mano del Gigante, pasando por determinadas zonas. Expertos de los países iberoamericanos van a compartir en torno a 5 paneles, todo lo relacionado con el gastroturismo, todo lo relacionado con las políticas públicas que se están y deberíamos estar aplicando en torno al posicionamiento del turismo rural. Vamos a hablar de turismo experiencial y sostenible, y vamos a hablar también, como temáticas que se han elegido para Colombia, como sobre las nuevas tecnologías, que ya comentaba Javier, cómo ayudan las tecnologías a posicionar el turismo rural. Y si me permites, que ya el tiempo apura y no quisiera dejar esto en el tintero digital del audio y del podcast. Don Humberto, usted que ha tenido una carrera como embajador y que ha tenido contactos de políticas públicas importantes, repito, embajador en Portugal y España, me atrevo desde esa zona tan maravillosa de Panamá, de las montañas y de las selvas y de las reservas de la biosfera de Panamá, me atrevo a decirle, las políticas públicas, el impulso de los políticos en este ámbito de América Latina, hay un impulso de este turismo rural, porque le diré que aquí en el norte de España, donde ha empezado hace tiempo, hace 30 años que empezó a desarrollarse el turismo rural, el primer gran ejemplo lo dio la administración regional, apostando para servir de llamada de lo importante que podía ser por una aldea que se llamaba Taramundi, donde todavía conservaba desde el pan integral y el antiguo pan que se hacía, como saben ustedes, de una manera artesanal, hasta los fabricantes de navajas, etcétera, y ese impulso de la administración regional fue vital para que los emprendedores captaran el mensaje. ¿Hasta qué punto, por lo tanto, don Humberto, desde su gran conocimiento de las políticas públicas, puede usted comunicarnos a nuestra audiencia que en realidad ya hay una preocupación política por impulsar este turismo rural, que es sin duda un gran sector para inclusión de esa población lugareña? Dígame, don Humberto, ¿qué opina de eso? Sí, lo que te decía, la pandemia ha trastocado todo, ha cambiado todo, ha priorizado áreas olvidadas, y entre ellas el turismo rural y el agroturismo. En el caso de Panamá, quiero decirte que es un ejemplo de la influencia que tiene el siglo XXI, esta etapa del siglo XXI, al desarrollo del turismo rural. Panamá, aprueba la ley de agroturismo, ¿no? Nombra a un ciudadano embajador en misión especial para el desarrollo del agroturismo en Iberoamérica. Esto te denota, ¿no?, de que hay otra política, hay otra forma de ver el universo y tratar de apoyar especialmente la riqueza que hay en el interior de nuestros países y en nuestros territorios. En el caso de Panamá, te digo el de Panamá,
Ha habido distritos que se han declarado, los consejos municipales, en distritos agroturísticos. Hay un cambio en la mentalidad, hay un cambio en la concientización. Sí, claro que sí. Desde las Naciones Unidas hasta los diferentes organismos, ¿no?, de turismo que han hecho que la política pública ha cambiado. Me imagino que en México nosotros tenemos una gran esperanza en esta etapa que va a vivir México, especialmente para los sectores indígenas y campesinos y en muchos países de América Latina. Lo de Cuba hace 5 años no existía casi agroturismo. Existían fincas escondidas, pero el agroturismo se ha desarrollado en los últimos años. Y realmente vuelvo a invitarlos no solo al Huila en Colombia dentro de un mes, sino a Cuba del próximo año, que nos va a presentar un panorama distinto de lo que es el desarrollo del turismo rural, el turismo de naturaleza y el agroturismo en Cuba. Y ahí sí, ahí hay una política, cuando decide el estamento superior una línea para desarrollar algo, se cumple. Sí, América Latina ha cambiado. La América Latina. Creo que, don Humberto, creo que América Latina es muy diversa y hay lugares donde me imagino que la estructura política local está muy, llamémosle, complicada, y que América es tan diversa que tener un criterio para todo, sé que le he hecho una pregunta de mucho esfuerzo, pero solo decirle que noto desde aquí, y he tenido responsabilidades políticas como concejal de mi ciudad, 8 años de turismo, me he dado cuenta de que el impulso político, la voluntad político es decisiva, porque el turismo es un sector tremendamente transversal y que va desde el comercio hasta la artesanía, pasando por las vías, y sin el impulso de la administración local, administraciones locales que creo que en grandes países no está suficientemente o no tienen suficientes competencias. Yo me he encontrado que la gente en España estaba, y eso que España es una potencia turística sin duda, estaba acostumbrado al turismo de sol y playa, y hablarle de otro turismo, el de cultura, el de naturaleza, le parecía que eso no iba a funcionar. Todos sabemos que los grandes países desarrollados quieren ver volar un colibrí, quieren oír un mono aullador, quieren darle con el desayuno a las cacatúas. Y ahora yo digo, don Humberto, ¿la clase política lo entiende y la administración local tiene competencias suficientes, o hay mucho por hacer? Bueno, yo siento que ya en este periodo hay mucha concientización por parte de los políticos, ¿no? Inclusive, por lo menos, lo que yo conozco, los territorios, lo que son los diputados, lo que son los líderes de comunitarios, todos están enfocados a desarrollar en sus territorios una opción de emprendedores rurales. Así que, sí, yo creo que hay una expectativa distinta que hace 10 años cuando empezamos este movimiento, ¿no? Junto a Juanjo y junto a muchos compañeros, ¿no? Entonces, sí hay un cambio, hay un toma de conciencia. Vuelvo y te digo, que hay distritos que se han declarado distritos agroturísticos, donde se podía ver eso hace 10 años atrás, ¿no? Y no solo eso, sino que hay dinero que está circulando, que solo a través de las juntas comunales en los territorios más pequeños se va a soltar, en la medida de que sea para invertir en opciones de turismo rural y agroturismo en muchos países de América Latina. Sé que Colombia lo está haciendo, sé que México lo está haciendo y lo va a hacer más todavía, Cuba, tantos países nuestros, en El Salvador, ¿no? Hay una concientización en este sentido. Recuérdate que en los 10 años que pasé de embajador de Panamá en Portugal y España, me nutrí especialmente del turismo rural de Asturias y de Galicia. Yo soy descendiente de gallegos, ¿no? Y definitivamente que el turismo en esos territorios son ejemplarizantes.
Pues muchas gracias, don Humberto. Llegamos al fin casi del programa. Yo me atrevería a comentar a nuestros corresponsales y a don Juan José Salado si tienen alguna pregunta o, en cualquier caso, en este último minuto de oro, mensaje que declarar a nuestra audiencia y a nuestros oyentes, y les esperamos dentro de 5 horas en Enlace Sudamericano con invitados de lujo. Nuestro podcast hermano que trata temas del Mercosur y del ámbito político esencialmente. ¿Quieren comentar o sugerir o promover alguna cuestión? Yo les invito a que lo hagan y luego cerraremos ya el programa. Don Roberto, me permites, don Roberto y Roma, decir algo, o sea, seamos breves todos, y creo que el tema merece la pena y lo trataremos desde otras perspectivas, sin duda, con unos invitados de lujo que tenemos. Don Humberto, muy agradecido. Díganme, empezamos con don Roberto Ceballos y luego Roma Moreira, que fue el orden de petición de palabra. No, primero las damas. Bueno, pues primero las damas, sí señor. Muchísimas gracias. Brevemente, en Ecuador en el 2015 se hizo un circuito de cacao de Guayaquil que les estoy mostrando aquí, y eso es importante, y quizás es lo que están haciendo ustedes, y me encantaría poder seguir adelante con este rescate de nuestros, aquí en Ecuador. Roma, como este es un programa de audio y de podcast donde la gente puede escucharnos mientras conduce, mientras hace ejercicio, mientras está curiosamente haciendo labores en el huerto, también pueden ustedes. Sí están viendo, Humberto está viendo. Roma, no se trata, dímelo tú, ¿cuál es el recorrido que hace? ¿Por qué ciudades? Bueno, el recorrido es por las haciendas en Guayaquil, por todas las haciendas que producen cacao, y eso es un circuito que hicieron con bebidas, con gastronomía, con todo lo que tiene que ver con el turismo que ellos están promocionando, y qué lindo que los hayan afianzado y que sigan adelante con eso. Yo los felicito a los dos, y bueno, muchísimas gracias por todo su información. Tendremos, como dicen algunos, Dios mediante, un programa dedicado al cacao, y espero que podemos hablar con alguno de esas haciendas del entorno de Guayaquil en Ecuador, de esas haciendas del cacao, que fue una gran fuente de riqueza en Guayaquil. Y don Roberto Ceballos, tiene usted la palabra. Pues muy nutrido y muy interesante, un privilegio hablar con don Humberto López Tirón y también con Juan José Salado. Tener a estas personalidades altruistas, emprendedores, que no se vencen, que son punta de lanza y ejemplo, es el acicate que nos mueve a todos. Creo que vivimos en ambos continentes, en el encuentro de dos mundos hace 500 años, nos hermanamos, iberos y el continente que hoy se llama América. No estoy muy de acuerdo en muchos puntos de vista de nuestros gobernantes, pero estoy muy seguro que los que estamos escuchando el radio hoy, todos estamos hermanados porque nuestra herencia genética sí nos lleva. Muchas felicidades a don Humberto y a Juan José, y gracias por compartir sus sentimientos y por invitarnos. Considérenos parte de su equipo. Que tengan bonita tarde. Gracias. Don Humberto, don Juan José Salado, por favor, díganos alguna última aliento para que ese sector siga promoviéndolo también, como están haciendo desde el Instituto Iberoamericano de Turismo Rural. Dígame. Yo acabaría invitando, en nombre de la gran familia que constituimos Iberatur, a sumarse a esta familia, a compartir la riqueza que existe en cada uno de los países, porque todo lo que sume, todo lo que alineemos con este
gran objetivo de posicionar en su justo punto al turismo rural y al agroturismo, va a permitir acelerar precisamente estos procesos de concienciación de responsables políticos, de mejora de las competencias y capacitaciones de todas las personas que trabajan en el sector, sobre todo también animando a los jóvenes a participar de estos procesos, donde pueden encontrar también un medio de vida muy interesante, y que con las nuevas tecnologías, con los nuevos conocimientos, con las redes que existen, sin lugar a dudas va a ser una fuente de ingresos todavía mucho más grande que las que actualmente se tiene. Por tanto, animar a sumarse a la comunidad de Iberatur y serán todos y todas bien recibidos. Don Humberto, dígame usted sobre esa comunidad de Iberoatur, que nos anime con ese espíritu que tiene usted de concordia y que como buen gallego siempre tiende a ser con la morriña cariñoso con el sector. Sí, realmente ha sido una experiencia muy hermosa, más de una década dedicado, y más que todo hemos recibido el apoyo de cientos y cientos de emprendedores y de actores del tema del turismo rural y el agroturismo, y hemos crecido sin que haya habido un banco que haya financiado el proyecto, y realmente cualquiera que piensa que hemos recibido fondos, no son fondos puntuales, no, en cada encuentro y en cada esfuerzo, no, desinteresado que hemos hecho. Yo lo que quiero es nada más anotar, voy a aprovecharme, no, para decir un cariño especial para Ecuador, ¿no? Un país extraordinario que viví mi exilio político, y fui padrino de una bebé de Otavalo, y es allá donde viajé muchísimo, ¿no? Los exiliados no tenemos más que hacer que callarnos y viajar mucho, y conocí ese hermoso país, ¿no? Conocí esa costa que es parecidísima a la de Panamá, pero también esas montañas y esa nieves inmensas, ¿no? Aunque vivía era en Quito, ¿no? Pero conocí por todo Ecuador, y es importante saber que en Ecuador el turismo rural y el agroturismo tiene una fuente de inspiración enorme. Ojalá que la compañera de Ecuador haga contacto con Iberatur, sería un honor para nosotros, ¿no? Y le vamos a decir quién a Colombia va a ir por parte de Ecuador. Pero mi abrazo a América Latina, mi agradecimiento a todos ustedes, ¿no? Y fundamentalmente a los que han hecho posible que Juanjo y yo hemos podido compartir la experiencia y vivencia de todos estos años de entrega. Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias a don Humberto López Tirone, presidente del Instituto Iberoamericano de Desarrollo y de Turismo Rural. También muy agradecido a Juan José Salado, su secretario desde España. Y señalar, querida audiencia, queridos oyentes, que como comunicador de Radio Mercosur y el podcast Enlace Iberoamericano, creo que con sensibilidad y alegría hoy hemos dedicado un programa a algo que tiene gran proyección y que sirve para la inclusión de nuestros hermanos en las zonas rurales. Creo que deben de comprender los políticos, los responsables, de la importancia que está haciendo Iberoatur, uniéndonos en este gran desarrollo del turismo rural, que es una de las patas sin duda, junto con la gran riqueza de ganadería y de agricultura y potencial de alimentario que tiene América Latina. Sin duda es la despensa de la humanidad, y no solo, sino que, por ejemplo, Brasil tiene el gran pulmón del planeta. Todo esto debe de ser con ese concepto excelente de turismo regenerativo, que supere incluso a la mera sostenibilidad, y que nos hagan enraizar en estas 10.000 años de historia que tiene la humanidad, del neolítico, que vino del paleolítico, de la recolección y los colectores y recogedores de semillas y de mariscos,
y del Paleolítico vino la agricultura, el Neolítico, y con ella la escritura, y con ello el gran desarrollo que nos cuenta como nadie Sapiens, donde ese periodo agrícola que llevaba 10.000 años fue sobrepasado con el industrialismo. Mientras a principios del siglo el 70-80% de la población trabajaba en el sector agrícola y ganadero, etcétera, ahora no queda ni el 6%. Y creo que nuestro director quiere también señalar la importancia de lo que estamos hablando. Desde nuestro respeto a la naturaleza, en la época de la inteligencia artificial, el turismo rural va a posibilitar que tengamos también esa inteligencia natural que nos sirva para buscar el futuro en nuestras raíces. Nuestras ramas que crecerán por el cosmos tienen la base en estas raíces que el turismo rural nos arreglaría, enseñándonos el vuelo de un colibrí, el mono aullador, y como bien señala don Humberto, todas esas experiencias y vivencias no se perderán como lágrimas en la lluvia, tendrán un alcance galáctico. Dígame, director Gilson, que si levanta usted la mano virtual será por algo importante. Dígame, Gilson. Bueno, un saludo cordial a todos los invitados en el día de hoy. Solamente para recalcar acá un saludo de parte de la licenciada Ángel Duarte Melillo, que es ministra de Turismo de Paraguay, que está escuchando el programa, ¿no? Y el problema del turismo a nivel internacional. Y mando un saludo, ¿no? Para Iberatur. Y que muy interesante la charla en el día de hoy. Esa era la mensaje que yo quería pasar de parte de la licenciada Ángel Duarte Melillo, ¿no? Que es ministra de Turismo de Paraguay. Un abrazo. Don Humberto, ¿tiene alguna palabra para esa voluntad política que puede señalar en un país tan hermoso como Paraguay, que está entre fluviales, manantiales inconmensurables y la cordillera de los Andes, entre una Bolivia maravillosa, un Brasil y una Argentina, Paraguay en el corazón de América Latina? Dígame algo, don Humberto, para doña señora ministra, señores de América Latina, Paraguay. Paraguay es un héroe. Paraguay es uno de los países que más ejemplos de entrega y dedicación y sacrificio nos ha demostrado al resto de América Latina. Sin acceso al mar, ellos tienen acceso al universo entero, porque realmente es un país con gente extraordinaria, gente muy capaz, y realmente para nosotros la admiración perpetua a ese país entregado al sacrificio y al éxito, que nos ha permitido aprender mucho de ese gran pueblo. Un fuerte abrazo para Paraguay y bueno, ojalá algún día el encuentro se dé en Paraguay, y gracias por la oportunidad. Muchas gracias, señora ministro, por tanta sensibilidad. Sin duda, el turismo es una gran baza también para esa magnífica nación que es Paraguay, y creo que ejemplar seguidora de la integración en Mercosur a través de su presidente, don Santiago Peña, al cual felicito siempre por los impulsos de integración y sumarse a grandes áreas. Desde la Unión Europea posibilitaremos a través de las agencias, y sin duda con gente tan inquieta como don Juan José Salado, que los tour operadores dirijan su mirada y su atención al turismo rural para que muchos europeos urbanitas puedan ir una temporadita larga, sobre todo los de las sienes plateadas, los jubilados, a pasarla a las maravillosas zonas rurales de todo tipo de paisajes, de todo tipo de gastronomía que nos hermana, pues a esas maravillosas zonas rurales y ese medio natural pueda que una más todavía a esta Unión Europea con Mercosur. Muy agradecido, con todo el cariño, con toda mi dedicación. Es un honor servir de enlace, de vínculo, de nexo fraternal con personas como don Humberto López, como don Juan José Salado y como la señora Duarte Melillo. Un honor servirles, a vuestra disposición,
y hasta pronto en el próximo Enlace Iberoamericano. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa radio podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.